buenas tardes, mis queridos hermanos estelares. Un gran saludo a todos mis seguidores de su canal UFO y Urma Titans. Y también quiero mandar un gran saludo al canal Hijos del Sol de Diego Muñoz. Pues para hablar de este episodio número 7 de la saga Crónicas de Umbro, llamado Miklos, el Transportador. Y es que vamos a hablar de los grandes navegantes del universo, de esos que pliegan el espacio y que son parte fundamental de los imperios galácticos, como lo fue y lo es del Imperio Draco, porque a lo largo del universo y del cosmos hay estas razas que poseen altas tecnologías de viajes interestelares. Pero nos vamos a ir hasta el planeta Umbro, Aldebarán 4, donde uno de estos navegantes, de estos pilotos de las gigantescas naves draconianas, un día llegó para ser testigo de ese mundo salvaje y bizarro, y que tenía ciertas riquezas, y también tenía oro y tenía especia, que era lo que comerciaban los imperios draconianos y reptilianos antes de las guerras de Lira y Orión. Pero para esto nos quedamos en que habíamos rescatado a la princesa Samia, un grupo de hombres y mujeres valientes, como la reina de las bestias, como Fondalar el Mental, como Liger, como un servidor el mayor tigre blanco, y como otros guerreros como Jonus el samurái, que fue una misión muy peligrosa y muy fuerte, pero que estuvimos ahí para rescatarla, y que el rey nos quedó muy agradecidos, el padre de la princesa Samia. Ese rey nos quedó muy agradecidos por ese rescate y que nos nombró mucho tiempo después. La hija de él, la princesa Samia, nos nombró caballeros reales por esta labor desempeñada en el reino de Umbro, de uno de las tantas casas reales de los reinos de ese planeta. Pero que la verdadera amenaza aún estaba por venir. Y es que, como les había dicho, el comandante Toranki también estaba encarnado ahí como un gran guerrero, pero él logró, debido a su unión de fractales y de su amplia conciencia interestelar, logró recordar sus vidas y saber que era un fractal de ese gran comandante que liberó a varias galaxias, a varios humanos a través de la guerra de los clones, y que había estado al frente de las grandes batallas, liberando mundos y enfrentando al Imperio Draconiano, y que una vez más estaba ahí para hacer frente a la amenaza que se cernía, porque las amenazas de las guerras siempre están en todos los planetas y en todos los mundos, como hoy en Gaia, en Sol 3, donde estamos encarnados, que esa amenaza está latente porque las guerras de Lira y Orión siguen, no tienen un pasado ni un futuro, son un presente continuo que convergen en una espiral sin tiempo ni espacio. Pero Toranki y yo, el mayor tigre blanco, sabíamos, en base a nuestros registros akáshicos y en base a recordar nuestras vidas pasadas, de que había seres y guías espirituales y hermanos estelares que nos protegían y que dejaban fluir la vida medieval, feudal ahí en ese planeta, resolviendo nuestros propios planetas, pero que como al día de hoy no podemos confiarnos de los hermanos estelares porque ellos no pueden hacer todo el trabajo. Y fue la ocupación, no la preocupación, la ocupación de este grupo formado por varios seres justicieros y libertadores de ese planeta, de formar un frente, una liga, un comando para una posible invasión venida del espacio. Y que en este mundo no era interestelar porque estaba atorado en esta edad media feudal, como nos lo retrata Tolkien en sus obras del Señor de los Anillos, pero que sí había seres como nosotros, y que muchos mediums canalizadores no platican esta parte, de que había un consejo intergaláctico que defendía al planeta Umbro a nivel 3D, a nivel 4D y 5D,
y nosotros formamos parte de ese enlace, y que sabíamos que esa victoria que habíamos tenido contra las hordas de Borius o contra los esbirros de este mercenario rescatando a la princesa Samia había sido victorias decisivas, o los enfrentamientos con Uruk, ese guerrero nórdico, o contra Impirus o contra Kazan, pero eran batallas locales, y lo que se cernía era una amenaza mucho más grande, venida del espacio. Es por eso que al día de hoy los Urma, los hermanos estelares, nos dicen que a pesar de que hay un comando interestelar que nos protege por parte de la Federación y que están los consejos regulando todas estas posibles interferencias, nosotros tenemos la responsabilidad al día de hoy, los que tenemos esa conciencia interestelar, de divulgarla a nuestros hermanos, porque aún no somos interestelares y los representantes humanos no tienen un lugar en las juntas de la Federación, en los grandes salones. Todavía no la hay porque apenas estamos en el proceso de pasar a la quinta D y luego a la sexta. Y cuando nosotros estemos en la quinta dimensión ya podemos formar parte de las primeras juntas de la Federación. Porque hay una federación, pero también hay una confederación y una supraconfederación. Depende las dimensiones que se van ascendiendo. Esto se irá explicando en el paso de los videos, en el transcurso de los días, para que entendamos la exopolítica, cómo funciona. Por eso nos debemos de quitar de la mente de que van a venir a rescatarnos, que el comandante Star Sheran va a venir en sus naves a rescatarnos, u otros caudillos interestelares. Esto no va a suceder porque ya les he comentado que el real comandante Star Sheran forma parte de una alianza que está evitando una guerra atemporal a nivel intergaláctico junto con otros caudillos, y que sus mensajes han sido deformados aquí en la Tierra, formando egregores de su nombre y prometiendo cosas que no se cumplirán. Una de ellas es eso, que vendrán a salvarlos en sus naves nodrizas. Primero nosotros debemos de empezar la lucha desde dentro de nosotros, porque somos el microcosmos y el macrocosmos que se expandirá en toda la galaxia cuando la humanidad ascienda y cuando la humanidad logre ese gran salto cuántico. Pero para eso estamos trabajando y para eso estamos divulgando, y es necesario que todos recordemos nuestras vidas anteriores en nuestros registros akáshicos que un servidor hace. Los que ya tenemos el recuerdo de varias vidas, podemos ya empezar a tener un panorama más amplio de este ajedrez cósmico. Y en esa época, en Aldebarán 4, Toranki, encarnado como guerrero, tenía muy claro esa conciencia interestelar. Aunque Liger, que era un gran guerrero y que manejaba las fuerzas del rayo junto con Storm y con Rayeno, no tenía muy claro lo que era la vida interestelar. Y fue que Toranki nos fue dando esas pláticas de cómo era toda la exopolítica, y en conjuntas que teníamos en algunos lugares específicos empezamos a hablar de toda esa exopolítica a un nivel que era muy difícil, puesto que estábamos encarnados en un planeta que nos jalaba mucho, muy salvaje, muy primitivo, pero era necesario que empezáramos nosotros a saber cuál era el plan de defensa de Aldebarán 4, porque amábamos ese planeta hermoso, con valles, con bosques, con montañas nevadas, con bosques, con todo tipo de fauna, con hombres alados, con dragones, con elfos, con seres nórdicos, con gigantes y con todo tipo de seres que convergían en ese gran mundo. Y entonces fue cuando le propusimos al Mental, que nos había ayudado en el proceso del rescate de la princesa Samia, a que utilizara sus poderes mentales, porque él era capaz de la telequinesis, puesto que cuando fuimos a rescatar a la princesa Samia, por medio de su mente hizo correr los cerrojos y la pudimos rescatar. Entonces le pedimos que hiciera un gran ejercicio mental para ir más allá del planeta y adentrarse en los confines del cosmos. Pero para eso
Toranki le consiguió una especie parecida al oro, una especie de polvo naranja que decía que era la melange y que tenía propiedades que activaban la glándula pineal. Y fue entonces que Mental pudo ver más allá de ese planeta, pero no solamente de ese planeta, sino de otras vidas. Y fue que pudo ver que este navegante Miklos había sido seleccionado para hacer una incursión en el planeta Aldebarán 4 y llevar el comercio de oro, de tropas y de todo el imperio draconiano, porque este navegante estelar, Miklos, era parte de un grupo de pilotos que conducían las gigantescas naves a través del universo. Pero esto implicaba que este piloto, al reportar al imperio draconiano lo que había en ese planeta, era muy posible una inminente invasión. Entonces era necesario que nosotros elaboráramos una estrategia para que posteriormente nosotros, con la melange y con las prácticas que tenían otros mentals, no nada más Juan Dalar, sino Oda y otras hechiceras, formaron una orden para que nosotros pudiéramos estar haciendo esta liga y este comando más fuerte. Es entonces que empezamos a recorrer las partes del universo y del cosmos y ver que se cernía esa amenaza. Pero Toranki pudo contactar con los hermanos estelares mayores de la Federación, y después de que aprendió por parte de Mental y de un servidor el mayor Tigre Blanco cómo hacer el contacto con los hermanos estelares, nos informaron por medio de él de que estaba protegido Aldebarán 4 con un escudo similar al que usaban en Toliman, en esa estrella, que era un camuflaje en el que, aunque las naves draconianas llegaran, se perdían, aparecían en otra dimensión. Era como si entraban por una nube, pero cuando salían del otro lado no había nada. Estaba camuflaje el planeta Aldebarán 4, y eso nos brindaba una gran ventaja, puesto que nos manteníamos al margen de las guerras de Lyra y Orión que ya habían estallado y que amenazaban llegar a la constelación de Tauro, y que ya varios Urma habíamos tenido batallas en Aldebarán 4. En esa estrella naranja habíamos tenido batallas en la periferia de ese planeta de Umbro. Entonces eran batallas a nivel interestelar que los habitantes endémicos de Umbro no entendían y no sabían, no se enteraban. Y yo quiero relacionarlo porque pasa algo muy similar aquí en la Tierra. Muchos de los humanos encarnados al día de hoy, las batallas que se están llevando a cabo, como hace 2-3 días que estuve en una gran guerra de flotas interestelares de la Alianza contra los regresivos, conformados por flotas de arianos y flotas reptilianas. Fue una batalla muy intensa, pero que la mayoría de la población humana ni se imagina que está pasando, porque están inmersos en la Matrix, en sus problemas locales. Y nosotros, como mediums canalizadores, tenemos la obligación de informar. Por eso es que muchos me preguntan que si esas guerras son a nivel astral o a nivel físico. Y yo les digo que son a nivel multidimensional, porque todo, como es arriba, es abajo, y todo tiene un efecto aquí en la 3D, pero tal en aterrizar es como una cascada que se va filtrando y se va minando. Es un poco difícil entender esto, porque al principio que empecé a hacer estos videos me decían que por qué no lo veían en la televisión. En la televisión nunca te van a informar estas cosas. Uno tiene que estarlo investigando y uno tiene que estarlo acercando con personas que nos han traído la información, de pioneros como David Icke, como Kerry Cassidy, como Cary Good de la Solen Warden, y tantos divulgadores como Benjamin Fulford de Dragón Blanco, que nos siguen informando de todos esos movimientos a nivel militar y a nivel interestelar. Pues bien, nos reconfortó bastante esta propuesta de Toranki, que nos dijo
que el planeta estaba protegido, pero el peligro real era este navegante, Miklos, porque era un navegante que se caracterizaba y era diferente a los otros navegantes del Imperio Draconiano porque tenía una capacidad más allá de lo que la mayoría de los pilotos de las naves de comercio tenían. Y fue entonces que nos conectamos en una sesión todos, Toranki, Fondalar, Relleno, Oda, Toranki, Liger, nos conectamos todos, incluso la reina de las bestias, Mireya, nos conectamos todos para hacer un viaje astral hasta el lugar donde estaba este piloto. Y pudimos conectar con él y hoy en día podemos recrear como si fuera un audio de MP3 que está ahí almacenado en la biblioteca astral de los registros akáshicos. Y nos decía, cuando fuimos a verlo, que la nube densa de líquido naranja donde estaba inmerso le permitía ver una realidad diferente a lo que habían todos los demás, pero eso mismo, esa densidad de esa nube densa, pesada, oscura, difusa, le permitía ver más allá. Era por eso que podía ver el mundo diferente y era por eso que los pilotos como él podían curvar el espacio y doblar en agujeros de gusano y en pliegues a través de los diferentes universos y mundos y galaxias y llevar las flotas draconianas. Pero estos pilotos que estaban en esos tanques de ese líquido naranja, Miklos era un ser el mejor de ellos, el mejor de los pilotos. Era un ser que era un ser híbrido, una combinación de un ser acuático con un insectoide y con una especie de ser etéreo. Entonces era un híbrido y que por el consumo de esta especie llamada la melange, él había transmutado su apariencia física, no solamente mental, porque esta especie le permitía aumentar sus poderes mentales, su glándula pineal y viajar al hiperespacio y recortarlo en pliegues y atravesar el hiperespacio de una manera que nadie lo podía hacer, y viajes que tardarían milenios o cientos de años, él lo sea en unos pocos días, encontrando rutas nuevas a través de la clarividencia y a través de la mediumnidad que le daba esta especie. Pero su cuerpo había transmutado en este ser parecido a un tritón, combinado con una especie de humanoide e insectoide, pero que había sido criado, como él decía, desde que era niño en ese tanque de conservación, como los que encontramos alguna vez cuando hicimos esa incursión a la base de Dulce, donde tenían este tipo de seres y otros en contenedores, y que no sabíamos qué líquido era en el que los mantenían como en criogenización, en invernación, y es que estos pilotos los mantenían ahí, y cuando tenían que hacer sus viajes, los sacaban y los ponían a pilotear las naves, y eran muy útiles para el Imperio Draconiano. Y es que antes de las guerras de Lyra y Orión, se comerciaba en estas galaxias todo tipo de materias primas, de oro, de tecnologías, de armamento y otras cosas, otros conocimientos se comerciaban y se intercambiaban cuando los navegantes de Orión viajaban hasta Lyra y viceversa. Y era una época en la que todavía no estallaba la guerra, pero que posteriormente las razas de Arconis, los Shopats, parasitaron a los draconianos y reptilianos y empezaron a ver estas rencillas, estas disputas y esta sed de conquista y de esclavización. Es por eso que ese día, esta comisión que ya les mencioné en Umbro, viajamos hasta Canopus, en el tercer planeta de esta estrella, en la constelación de Argon Navi. Y fue ahí donde localizamos en ese tiempo a este piloto llamado Miklos,
cuando era apenas un bebé, un niño que estaba ya en ese tanque de criogenización, y fuimos y lo conectamos astralmente, psíquicamente, pero de una manera que no fuéramos rastreados por los que lo cuidaban. Y en este sentido, Juan Dalar dejó en un sueño profundo a los guardianes mientras nosotros platicábamos con este piloto Miklos ahí en Canopus, ahí en la constelación de Argón Abi, y que muchos navegantes estelares al día de hoy no pueden encontrar esa estrella porque toda esa estrella ascendió a una dimensión de 12ª esfera. Es por eso que la mayoría de mundos ascendieron a una elevada frecuencia y por eso no se puede encontrar. Pero nosotros sí lo logramos por la unión de nuestras mentes, de la Reina de las Bestias, de Fondalar, de Rayeno y de Oda. Hicimos un Merkaba entre todos para poder ir y platicar con este piloto. Y precisamente en ese afán de conquista, antes de las guerras de Lidia y Orión, él ya estaba preparado para hacer estos viajes y precisamente lo habían mandado a buscar una ruta para poder encontrar este planeta de Aldebarán 4 en la constelación de Tauro, porque muchos viajeros, muchos navegantes interestelares de la flota draconiana no habían podido encontrarlo, y en una línea temporal habíamos visto que este piloto llamado el Transportador iba a encontrar el planeta, y eso significaría que la guerra llegaría a la estrella del Ojo del Toro. Entonces por eso era vital que nosotros fuéramos a hacer este trabajo astral y le preguntáramos cómo se sentía y quién era, para conocerlo y buscar una manera de que no llegara a él a desarrollar esa clarividencia a tal grado de que localizara las coordenadas exactas del planeta de Umbro. Por eso decía este ser que su tanque era denso y que era una realidad diferente, pero que eso le permitía a la vez ver con más claridad, y que su único objetivo para el que había sido creado era transportar esa especia, entre otras cosas, pero principalmente este producto que aceleraba la glándula pineal y la exponía y la hacía muy poderosa. Y esa era una de las claves por las cuales los draconianos pudieron llegar a tantas galaxias con su forma de esclavitud, aunado con la parasitación de los Shopat, seres energéticos. Y en ese sentido la guerra se hizo en proporciones épicas y se empezaron a destruir mundos y empezó la persecución contra los liranos, y por eso se formó la primera federación que defendió a la constelación de Andrómeda, que fue la primera que estaban destruyendo las flotas draconianas. Entonces estuvimos platicando con Miklos y nos dijo que él ya había previsto que estallaría una guerra, porque en el tiempo que fuimos en esa línea temporal todavía no estallaban las guerras de Lidia y Orión, y él ya había predicho que se avecinaba un terremoto político, un terremoto en el que se utilizarían después bombas de quarks que destruían galaxias y estrellas enteras. Todo eso lo veía este piloto, y entonces tuvimos que ir en varias ocasiones a visitar a este piloto, durmiendo a los guardias, para que nosotros viéramos la manera de que no encontrara a la estrella de Aldebarán y desviarlo hacia otras rutas y hacia otros mundos donde la alianza ya estuviera bien pertrechada y ya estuviera con bastante fuerza para defenderlos, como en la constelación de Andrómeda. Pero esto fue un trabajo muy arduo y muy difícil, porque teníamos que vencer las guardias dimensionales que tenían, donde tenían esos criaderos de estos pilotos. Es así que muchas de las misiones que hemos hecho han sido de esta manera. Por ejemplo, cuando fuimos a destruir un laboratorio de arponazos ahí en Corea del Norte,
precisamente había una especie de androide cuidando ahí y con una especie de red electromagnética que no nos deja pasar, y solamente una felina peruana que está encarnada aquí fue la que pudo librar ese escudo energético y infiltrarse y destruir esa barrera electromagnética para que nosotros destruyéramos ese lote de arponazos. Entonces, este tipo de misiones se realizan dentro y fuera de la Tierra y se requiere de un gran equipo de colaboración para poder vencer las guardias. Los esbirros que cuidan estos lugares donde tienen estas armas de destrucción masiva. Porque no es fácil, ya les mencionaba en la batalla de Dulce, que tenían xenomorfos que estaban cuidando ahí, que tuvimos que pelear contra ellos. O las huestes de Astaroth, que expulsamos del norte de África, del desierto del Sahara, y lo perseguimos hasta el sur de España. Entonces son misiones muy difíciles, pero necesarias para la estabilidad del mundo y para salvar y salvaguardar a las diferentes razas y especies. Porque los draconianos ya habían destruido varios mundos, casi la humanidad había desaparecido, ya quedaban algunos cuantos liranos en algunos cuantos planetas escondidos. Fue que se hizo entonces la Federación y esta alianza de razas y fuimos a pelear a Andrómeda, y después la Federación fue creciendo. Pero hay acuerdos, como ya lo mencionaba Rodrigo Romo hace poco, que por ejemplo Enki en su divinidad como Poseidón, él está listo para entrar a la guerra, pero no puede hacerlo. Es aquí donde quiero que entiendan que los dioses y deidades no pueden entrar directamente porque hay acuerdos firmados en exopolítica con la Federación de muchos milenios atrás. ¿Qué pasaría si Enki Poseidón entrara lleno a la guerra? Por él se le queman las habas, como decimos aquí en México, por entrar. Pero en ese momento los regresivos utilizarían las armas nucleares. ¿Por qué? Porque ya se estaría violando un acuerdo. Ellos dirían, Enki Poseidón está violando el acuerdo, y utilizarían bombas nucleares y matarían a mucha gente. Y es lo que la Federación no quiere, lo que las alianzas progresivas nunca permitirán, la mayor masacre posible. Ellos tratan de que sea los daños colaterales menores, así como Toranki. Por eso son tan admirados en el universo, porque ellos logran el menor efecto colateral, y es lo que se está haciendo. Entonces Enki Poseidón puede intervenir ya, pero todavía falta un tiempo para que él intervenga directamente, que ya no falta mucho. En años terrestres se nos hace mucho, pero ya no falta tanto. Lo que sí que algunos gladiadores, como les había dicho, ya están llegando, como Hércules, que hace unos días me dio el mensaje de que ya estaba aquí su fractal felino, ya está aquí para la lucha. Así como Jason y los argonautas, ahorita que hablábamos de Canopus y de la constelación Argos Navi, también ya están aquí, porque son seres que la mitología nos ha dicho que fue un pasado y que fue como que algo que no existió, pero en realidad ellos siguen peleando. Por eso les hablaba de Gilgamesh, de Marduk, que están aquí uniéndose, pero nosotros, que nos tiene que quedar claro que ellos no vienen a rescatarnos, porque nosotros no podemos hacer dioses, nosotros somos los principales guerreros apoyados por ellos. Eso es lo que se tiene que quedar claro, y lo que los Urman me han dicho siempre, que tenemos que tener claro en la mente que nosotros somos los verdaderos dioses encarnados y que ellos son un apoyo, que son son miembros más hermanos que están apoyándonos. Entonces, por eso es de que también se me informó hace un par de días que también el fractal de Alejandro Magno, que al igual que Gilgamesh buscaron la inmortalidad y que nunca la encontraron porque saben que la inmortalidad no es a nivel 3D, es a nivel de 5D para arriba, lo que se podría llamar inmortalidad, porque la muerte no existe, es solamente una desencarnación a nivel 3D, y que eso ya está pasando. Entonces Alejandro Magno también está aquí apoyando a la lucha. Si bien cuando estuve encarnado aquí fue un fractal de los Anunnakis, ahora él está a favor de la alianza, como otros guerreros que han retomado el camino y están siendo monitoreados para ver si en realidad están a favor de la alianza
o no, pero esto no lo dicen sus palabras, sino lo dicen sus acciones. Entonces por eso decimos que esta es una guerra multidimensional en todos los tiempos y dimensiones, y que tanto estos deidades que les he platicado, estos híbridos, estos hijos de los dioses que son hijos de extraterrestres, como los gigantes Nephilim positivos, están aquí contra los negativos para pelear. Pero nosotros, vuelvo a repetir, somos la punta de la lanza, somos los verdaderos bastiones, los que liberaremos al planeta. Pero debemos seguir adelante, y por eso estamos platicando todas estas acciones que se vivieron en aquel día en Aldebarán 4, cuando se deliberó con el consejo Urma, con Liger, allí en Aldebarán 4, y que fuimos a contener todo este plan que ya se tenía con Miklos, el transporte, y que era una amenaza, que era una gran amenaza, porque era el descubrir, el quitar el camuflaje de este planeta y de esta estrella Aldebarán que estaban ahí, y que por eso no había tocado la guerra, y que queríamos evitar batallas tan fuertes como en otros lugares, como se realizó aquí en la Vía Láctea con Maldek, o como se realizó en la estrella Betelgeuse, y se evitaba por todos los medios de que la guerra destruyera a tantos y tantos mundos. Y esa es la lucha de las verdaderas razas positivas, tratar de salvar a la mayor cantidad de humanos posible, y de otras razas que son parte de la alianza. Pero para eso debemos trabajar en conjunto. Y entonces vemos que también ahí este ser, este Miklos, que ha viajado con la flota de comercio draconiana por tantas galaxias, también llegó a la Vía Láctea, y fue aquí donde también se fue en una línea temporal a buscarlo, porque tuvo contacto con los grandes conquistadores de antaño, como Alejandro Magno. Y todas estas líneas temporales, ahí nos están ayudando los crononautas Urma, a revendar y a tapar todas estas líneas temporales, para que volvamos nuevamente a los laboratorios, a los hibernaderos donde tienen a Miklos y a otros navegantes, para que no puedan encontrar muchos de los planetas y la guerra no pueda llegar, porque en la guerra, como les decía, allí en Crimea, el camuflaje es base. Por eso el dirigente ruso utilizó ejército de utilería, tanques de plástico y soldados de juguete, y esto parecía una de risa, pero es parte real. También se realizó en la Segunda Guerra Mundial, y a nivel cósmico interestelar también se realiza el camuflaje que les estoy diciendo. Pero bueno, seguiremos platicando de esta táctica de guerra apasionante que se fraguó desde Aldebarán 4, y es un gran logro, porque estábamos en un planeta muy rudimentario, y sin embargo se logró planear desde ahí una estrategia para detener la guerra y la conquista de los draconianos en esa estrella del Ojo del Toro. Pero bueno, seguiremos desglosando y seguiremos desmenuzando estas peripecias y estas aventuras que se vivieron en varios mundos, y en esta ocasión se conecta con Miklos, el transportador, que ya veremos cómo lo relacionamos en otras aventuras, porque en esta ocasión fuimos a verlo cuando estaba ahí hibernando en este contenedor desde que fue creado y adiestrado en ese líquido, en ese gas naranja. Pero que sabíamos que si no íbamos desde un principio ahí, después este transportador iba a ser como el ojo, como el dron de imperios tan nefastos como el imperio draconiano y otros imperios reptilianos, y que llegó a ser el mejor navegante antes de las guerras de Lía y Orión, llevando tecnología, llevando conocimientos, llevando materias primas, oro a otros mundos. Pero es que esto mismo lo hacía muy peligroso. Por eso es que hablamos en este episodio de Miklos, el transportador, y algunos de sus pasos por algunos mundos. Hoy hablamos de su paso, o de su posible llegada al Aldebarán 4. Y que los crononautas Urma, desde Umbro,
por medio de nuestros fractales encarnados ahí, estuvimos trabajando para que no fueran detectados estos mundos de esta estrella roja, de esta estrella naranja en la constelación de Tauro. Pero esta es una aventura más, como otras que tuvimos en otros mundos, como en otras estrellas, como la estrella Mimosa o como la misma estrella de Sirius. Pero ya lo relataremos más adelante en otras historias verdaderas y en otros capítulos de estas crónicas de Umbro y en otras sagas que vendrán después, como Deity and Demons. Pues es lo que quería platicarles, hermanos estelares. Estamos desglosando poco a poco. Es un poco difícil, pero este ajedrez, este rompecabezas se va armando día a día con lo que venimos platicando, y se van despertando cosas que están dormidas ahí en nuestra memoria celular. Pues gracias, mis queridos hermanos estelares, porque este capítulo de hoy, incluso este Miklos transportador también llegó hasta Marte, llegó a muchos confines del universo y era un dron muy peligroso. No porque fuera hecho para eso. En un principio fue hecho para el comercio, pero después fue para fines militares. Por eso es de que hablamos de este transportador el día de hoy. Y que posteriormente en líneas del tiempo llegó a transformarse en un diplomático. Pero eso se verá más adelante en el desarrollo de las guerras de Liria y Orión y en otras líneas temporales. Gracias por su tolerancia, hermanos estelares. Gracias por sus aportaciones en PayPal, que me son muy útiles. Nos vemos en el próximo episodio, que se llamará Excalibur, más allá de lo evidente. Weapon X. Un gran saludo. El amor, la paz, la energía esté con ustedes hoy, mañana y siempre. He dicho, así es y así será. Victoria de la luz.